Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 13, versículos 1 al 11. El Señor me dijo: Ve a comprar un cinturón de lino y póntenlo en la cintura, pero no lo metas en el agua. Compré el cinturón y me lo puse en la cintura, según la orden del Señor. Entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo: Toma el cinturón que compraste y que llevas puesto en la cintura, levántate y vete al río Éufrates y escóndelo ahí, en el agujero de una roca. Fui y lo escondí en el Éufrates, como me había ordenado el Señor. Al cabo de mucho tiempo, me dijo el Señor: Levántate, vete al Éufrates y recoge el cinturón que te mandé que escondieras ahí. Fui al Éufrates, escarbé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido, pero el cinturón se había podrido. No servía para nada. Entonces el Señor me habló y me dijo: Esto dice el Señor: del mismo modo haré yo que se pudra la gran soberbia de Judá y de Jerusalén. Ese pueblo malvado se ha negado a obedecerme, se porta obstinadamente, ha seguido a otros dioses para servirlos y adorarlos, y será como este cinturón, que ya no sirve para nada. Porque así como el cinturón va adherido al cuerpo, así quise llevar unidas a mí la casa de Israel y a la casa de Judá, para que fueran mi pueblo, mi fama, mi gloria y mi honor, pero ellos no me escucharon. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que los creó y olvidaron al Señor que les dio la vida. Lo vio el Señor y encolerizado, rechazó a sus hijos y a sus hijas. Abandonaron a Dios que les dio la vida. El Señor pensó: me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios, y me han encolerizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo, y los voy a encolerizar con una nación insensata. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 35. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen un nido en las ramas. Les dijo también otra parábola: el reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada del libro de Jeremías en el capítulo 13 es una pintoresca narración cargada de símbolos, donde se nos habla de la metáfora del cinto de linos, donde se ilumina y se ilustra la íntima relación que deseaba tener Dios con su pueblo, y sin embargo la soberbia humana y apostar por ídolos hace que se destruya esa comunión de Dios con su pueblo y que este pueblo vaya al exilio. Pero detallemos por un momento este cinto o faja de lino que tiene una significación particular
El lino fijo representa el sacerdocio, la elección de Dios, la pureza de corazón, y la faja o el cinto simboliza la cercanía y el pacto que Dios establece con su pueblo, y está diseñado para que esta faja de lino esté completamente pegada al cuerpo, como el ser humano y la comunidad cristiana debe estar completamente pegada a Dios. Pero los versículos siguientes de este texto de Jeremías nos muestra cómo el profeta debe viajar a ocultar la faja de lino en la hendidura, en el hueco de una roca junto al río Éufrates. Y este ocultamiento de la franja de lino representa el futuro exilio o salida humillante del pueblo de Israel hacia Babilonia, donde son separados no solo de la tierra prometida, sino de la presencia de Dios. Pero esta imagen de la faja de lino sigue avanzando y nos muestra los versículos siguientes como muchos días después el profeta Jeremías regresa a donde estaba la hendidura de la piedra cerca del río Éufrates y encuentra aquel cinto de lino o faja de lino, lo encuentra totalmente deteriorado e inservible. Es que ha pasado el tiempo y la humedad y el paso de los días ha corroído la faja de lino y simboliza precisamente la corrosión del pueblo de Israel por su pecado y el abandono a la alianza de amor que Dios les había propuesto. Esto nos pone a pensar cómo Dios en este acto profético de Jeremías nos muestra que ese cinto o faja de lino fino que quedó inservible es un anticipo de cómo Dios destruirá el orgullo de Jerusalén en general, de Judá, y cómo por la terquedad y el culto a falsos dioses que lleva a que no escuchen la palabra divina, se pierde la dignidad original de esta faja de lino. Nos pone a nosotros todos a pensar. Es increíble cómo Dios nos habla en su palabra y cómo nos muestra esta tradición católica que la alianza de Dios, alianza esponsal, alianza de amor, debe de cuidarse sobre todo de la soberbia espiritual que endurece el corazón humano y lo hace inútil, lo hace impermeable a la acción de Dios. Con razón el salmo litúrgico y siguiendo la línea sapiencial del profeta Jeremías, dirá el salmo litúrgico 32, despreciaste al Dios que te engendró, despreciaste a la roca que te creó y olvidaste al Dios que te dio a luz. Lo vio el Señor e irritado rechazó sus hijos e hijas y afirmó, les ocultaré mi rostro y veré cuál es su suerte, porque son una generación pervertida, unos hijos desleales. Es el dolor del corazón divino frente a la realidad de la dureza del corazón humano. Pero pasemos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, que nos muestra cómo a partir de las parábolas del grano de mostaza y de la levadura, Dios revela que el reino de los cielos, el reino de la paz, el reino de la justicia, el reino del amor y de la gracia, empieza de manera siempre humilde e imperceptible a la mirada humana, pero posee un poder transformador y expansivo imparable. Y esto se puede detallar en un primer momento en la semilla del grano de mostaza y en el gran contraste que hay acá, porque siendo la semilla más pequeña en el mundo de las hortalizas, su crecimiento la convierte en una planta alta, en un arbusto robusto,
donde las aves del cielo pueden anidar. Y en el fondo esta imagen representa a la misma iglesia que durante 2000 años ha peregrinado en la historia, que comenzó con un grupo pequeño de 11 discípulos galileos y la aparente derrota del crucificado de Jesús, pero que luego con el paso de los siglos se ha expandido universalmente. Por eso no te dejes deslumbrar por las lógicas del mundo. Tú ves los espectáculos en Juegos Olímpicos, en Mundiales de fútbol, y nos damos cuenta de cómo el ser humano le gusta alardear, presumir, pero la lógica de Dios no es esta. Pero seguimos en una interpretación más profunda que señalan los llamados padres de la iglesia y que en paralelismos con el profeta Ezequiel en el capítulo 17, estos pájaros que anidan en el arbusto de la mostaza simbolizan a los pueblos no judíos, a los pueblos gentiles, a todos los pueblos de la tierra que encuentran en ese árbol, entiéndase la iglesia, refugio y salvación, sabiduría e iluminación para sus vidas. Encontramos en definitiva que la levadura tiene una acción transformadora impresionante. Ya en este segundo ejemplo, ya no la semilla de mostaza, y descubrimos en la segunda parábola la levadura, que su acción transformadora aparentemente se esconde en grandes medidas de harina, lo que sugiere un gran banquete en abundancia, pero esa pequeña pizca de levadura es capaz de fermentarlo todo y de transformarlo todo. Aquí distingamos que mientras la semilla de mostaza crece hacia afuera, la levadura actúa desde adentro de la masa de la iglesia, de la masa de la sociedad, y esa levadura es como la gracia de Dios, la vida nueva de Dios que transforma silenciosa y continuamente el corazón del creyente, del cristiano y de la sociedad, desde lo que aparentemente es invisible hasta impregnar todas las dimensiones de la existencia humana. Qué hermosa pedagogía en estas parábolas que cumplen esa doble función de revelar los misterios del reino de los cielos a quienes tienen un corazón abierto y dispuesto como los discípulos, y ocultar esa acción del reino de los cielos a quienes cierran su corazón por soberbia o por prejuicio. Hoy te invito a que no te desanimes, que todas las grandes obras de Dios han empezado con discreción, con humildad, de manera insignificante ante la mirada humana, pero de manera continua, de manera constante, han crecido hacia afuera, repito, el grano de mostaza, hacia adentro la levadura, y en ambos casos hay una renovación, una transformación insospechada que nosotros jamás habíamos imaginado. Aterrizo un poco esta idea diciendo cuántas personas en nuestra vida pasaron hace muchos años en nuestra historia personal y a partir de una frase, una palabra, un apoyo económico, una voz de aliento, iluminaron nuestra vida, nuestro proyecto existencial, nos dieron nuevo aliento para el matrimonio, para el sacerdocio, para la empresa, para seguir adelante con la formación de los hijos, con la crianza de la familia, y nos damos cuenta que esa palabra sencilla, dicha hace muchos años, fue semilla de mostaza o levadura que nos transformó de manera poderosa y misteriosa para siempre. Hoy no dejes de sembrar, hoy no dejes de ser levadura
para tu familia, para tus amigos. Tú no sabes, un pequeño gesto, una acción sencilla, una palabra discreta y dicha con amor, cuánto puede transformar la vida de muchos para siempre. Que el buen Dios te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el canal Padre Carlos Yepes encontrarás un espacio profundo y cercano para alimentar tu vida espiritual en medio del mundo de hoy. El Evangelio, explicado con claridad para llevar la palabra de Dios a tu vida diaria. La Santa Misa, centro de nuestra fe, vivida con recogimiento y sentido espiritual. Oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche, para comenzar, sostener y entregar el día en manos de Dios. Reflexiones de vida que iluminan tus decisiones, fortalecen la esperanza y dan sentido a lo que estás viviendo. Testimonios de vida hoy, donde Dios sigue actuando en medio de realidades concretas. Actualidad católica, leída a la luz del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia. Un canal para orar, reflexionar, crecer en la fe y no perder de vista a Dios en medio de la realidad cotidiana. Suscríbete ahora, activa la campanita y comparte este mensaje con quienes buscan esperanza. Camina con la Iglesia, vive el Evangelio y deja que Dios transforme tu corazón.